Bienvenidos a Derecho Empresarial. Estamos con esta sesión finalizando todo lo que tiene que ver con contratos asociativos. Vamos a ver a continuación lo referente al contrato de consorcio. Recordemos un poquito y veamos que hemos hablado de lo que es un contrato asociativo como el contrato de asociación en participación. En este caso vamos a hablar del contrato de consorcio, que tiene otro tipo de tratamiento, que no es muy diferente, pero que tiene otro tipo de formalidad. Contrato de consorcio. Dice que el tratamiento comercial del contrato de consorcio es resultante de un contrato entre sociedades comerciales. En ese sentido, este contrato de consorcio no admitiría personas naturales. Dice, cada consorciado responde a nombre propio. Claro, van a conservar su personería jurídica, no van a crear otra. O en todo caso, si van a crear otra, no va a ser la creación de otra. Ustedes habrán visto inclusive en la calle, cuando estamos manejando y de pronto nos encontramos con esas mallas y esos palos con unos huecos en el medio y unos señores con unos polos que dicen Consorcio Manto y Oesle, por ejemplo. Y ustedes dicen, ¿quiénes son los consorcios Manto y Oesle? Pues justamente es la empresa Manto o Sociedad Manto y la empresa Sociedad Oesle, que se han juntado para hacer una determinada obra. Y sin mucho decir, la obra es corregir las pistas, ¿no?, de la Gran Lima, que hay muchas alrededor, probablemente colocar cables, los cables subterráneos, para efectos de ver, ¿no?, la tele o de repente el gas, colocar cables, tuberías. De repente son outsourcing de Sedapal para colocar o arreglar algún tipo de tubería en saneamiento, ¿no? En realidad esa es la naturaleza de esos señores que a veces nosotros renegamos porque los encontramos a medias trabajando con sus polos consorcio tal o cual. Quiere decir entonces que cada sociedad o empresa ha aportado para esta unión, para este consorcio, cada una con su respectiva participación y obviamente su respectiva liquidación al final de esta obra. Eso quiere decir que una vez que se haya concluido con este objeto, cada quien continuará siendo independiente en su personería jurídica y simple y llanamente no habrá pasado de haberse reunido para ganar dinero, prestigio y conservar su mismo nombre en el mercado. ¿Cuáles son las características del contrato de consorcio? Básicamente que las partes desarrollan conjuntamente el negocio o la empresa en el que se van a, digamos, lanzar a realizar. Dice que el consorcio se da cuando las partes participan en la prestación de servicios o en la ejecución de obras para terceros, lo que ya les había dicho. Cuando vemos en la calle estos señores con sus polos, Consorcio Manto y Oesle, Consorcio Laguna y asociados, ¿no?, es porque han habido empresas o sociedades que se han reunido con una finalidad, sea la que fuera, pero que al término de esta sociedad, cada quien va a volver a su estado original y ese compromiso se va a disolver. Entonces, otra de las características es que no se va a formar para explotar una línea de actividad, sino se va a formar para realizar una obra, ¿no? Para hacer algo. No se van a juntar como las sociedades, que se juntan para comercializar o para tener un objetivo societario. Solamente se van a juntar con una finalidad: realizar una obra, realizar la ejecución de una prestación de servicios. Para explicar detalladamente cómo se realiza un consorcio, tenemos este cuadro, que ustedes podrán revisar asistiéndose de nuestras láminas, ¿no?, que a continuación detallo.
El paso número 1 es identificar a los consorciados. Los consorciados, repito, son las personas jurídicas, ¿no?, que deciden celebrar un contrato de consorcio. ¿Dónde acuden estas personas que deciden celebrar un contrato de consorcio? Dice ahí abogado opcional, pero no, necesariamente tienen que acudir a un abogado, porque el abogado se va a encargar de realizar la minuta que luego se va a elevar a escritura pública para efectos de la formalización del consorcio. ¿Qué necesitan llevar los consorciados? Como son personas jurídicas, tienen que llevar, en principio, la vigencia de poder de las personas jurídicas que corresponden. Es decir, esas vigencias de poder contendrán el nombre de las personas naturales que son sus representantes. Esas vigencias de poder indicarán el tipo de facultades que tienen estos representantes para efectos de su actividad dentro del consorcio. Hay que verificar que dentro de estas vigencias de poder, los representantes no estén al borde de cumplir con el tiempo del mandato otorgado. De preferencia, eso es lo primero que tienen que sanear. O en todo caso, nombrar en cada empresa o sociedad la persona encargada de la representación de cada una de estas dentro del consorcio. Algo así como un vocero, pero debidamente representado con una formalidad. Entonces el abogado lo que les va a pedir es, en principio, sus vigencias de poder, las copias del DNI de los representantes acreditados de cada empresa para realizar el consorcio. Se encargará de hacer un esquema, un proyecto de consorcio en el sentido que indicará las personas que van a formar parte, el objeto del consorcio, la ganancia, la participación que van a tener en esa actividad o prestación de servicios y sobre todo al momento de liquidar cuánto es lo que corresponde y cuánto es lo que deben de declarar. Como paso número 3 dice, se tienen que presentar, o mejor dicho, tendrán que redactar ese documento que obviamente va a tener que ser primero revisado por cada una de las partes. Si ninguna de las partes se opone o le hace alguna observación, pues procederán a suscribirlo. Pero ¿qué pasaría si una de las partes se opone? Habrá que corregir, sentarse a la mesa y negociar y definir el porqué de la oposición de una de las partes respecto de algún punto. Hasta no estar debidamente de acuerdo, no podríamos suscribir un adecuado contrato de consorcio. Luego de esto ya debidamente saneado, llevamos el documento a un notario. Allí dice para la legalización de firmas. Bueno, es lo óptimo, pero en algunos casos se eleva este tipo de contratos a escritura pública. Y al presentarlo por escritura pública, la SUNAT lo debe recibir para efectos de que luego se encargue de ver la renta y los impuestos correspondientes que cada uno deberían de declarar en el debido momento y acorde al calendario que les corresponde como personas jurídicas. Entonces, si se fijan, no es difícil. No es en realidad difícil realizar un contrato de consorcio. Yo creo que lo más difícil entre las personas jurídicas es sentarse a la mesa y definir los acuerdos previos o, en todo caso, la visión a futuro de las ganancias que van a obtener como resultante de la realización de una actividad o la prestación de un servicio. Es ahí la parte medular. Por lo general he visto en mi experiencia los contratos de consorcio al 50-50. En algunos casos hasta en 60-40. Pero mucho tiene que ver con la presencia de la empresa en el mercado. Cuando la empresa tiene mucha presencia en el mercado, exige tener la mayoría. Cuando no tiene mucha presencia y recién está empezando, y este tipo de contratos, de alguna forma, los van a catapultar al éxito, como dicen muy criollamente, paga derecho de piso. Y es la primera oportunidad y esta a su vez la va a catapultar al éxito, que es lo esperado.
Entonces, haciendo un recordaris, las partes van a tener que desarrollar en conjunto un negocio, ya sea una prestación de servicios o una ejecución de obras. Las partes no van a generar una nueva persona jurídica, sino lo que van a hacer, van a colaborar cada uno con su experiencia, ¿no?, en el colectivo respecto de lo que van a hacer en adelante. La formalidad de realizar un contrato de consorcio no es difícil, es simplemente acordar los puntos necesarios en un documento que deberá ser asesorado por un abogado, y también ahí no estamos incluyendo a un financista y a un contador, para que luego de tener ya el documento debidamente formalizado, este pueda ser o suscrito en firmas y presentado a SUNAT, o elevado a escritura pública para mejor formalidad y ser presentado a SUNAT para efectos declarativos de impuestos. Vamos a hacer un recordaris en general de las modalidades de participación en este tipo de contratos asociativos. Según nuestra lámina, tenemos el llamado contrato de gerencia. También tenemos el contrato denominado concesión. El muy escuchado outsourcing, el que hace poco acabamos de explicar, la asociación en participación, y el no menos conocido joint venture. ¿En qué consiste el contrato de gerencia? El contrato de gerencia consiste en la cesión temporal de la administración del proyecto o empresa estatal. Eso quiere decir que momentáneamente se le va a ceder la administración de un proyecto, ¿ya?, o de una empresa estatal a un privado, para que este privado se encargue de darle una mejor visión. Y siempre digo mejor visión porque es de conocimiento público que las empresas estatales en los años 90 fueron liquidadas porque eran pues los famosos elefantes blancos que estaban allí y no generaban ninguna utilidad. En cambio, los privados, justamente porque son privados, son emprendedores, lo que esperan y desean e impulsan es el avance, la productividad en una empresa o en una sociedad. Lo que es el contrato de concesión. Nuestro concepto dice que es la ejecución y explotación, en todo caso, de la participación de las empresas por alguna empresa a su vez privada por tiempo definido, luego del cual se cede al Estado. Esto quiere decir, lo más conocido en cuanto a la concesión es temas respecto de las minas. Una empresa toma la explotación de un centro minero y luego ya se lo devuelve al Estado. ¿Qué sería el outsourcing? El outsourcing es la transferencia de una parte o totalidad del proceso asumiendo tareas por cuenta y riesgo. Ustedes habrán escuchado hablar hace algunos años del famoso contrato outsourcing o de intermediación laboral. Es más, hay un ejemplo que me tocaría a mí explicar, como dicen, más por conocimiento de causa que por haberlo visto. Más o menos alrededor del año 2001 y 2002, época en que volvimos a la democracia, yo estuve trabajando en el Congreso de la República. Hasta ese entonces, el Congreso de la República contrataba vía outsourcing, ¿no?, tanto a los que eran las personas encargadas de la seguridad del ambiente del Congreso y a su vez de los congresistas, que en este caso no son los policías que los cuidan, sino son personas que están asignadas para efectos de reuniones en el Palacio Legislativo, y también mediante este outsourcing contrataban a las empresas de limpieza. Estoy hablando del año 2001-2002. Yo estaba trabajando en un despacho congresal. Como recién estábamos en el cambio democrático, comenzaron a manifestar de que no era posible de que en el Palacio Legislativo, en la prácticamente Casa de las Leyes, hubiera este tipo de mecanismos, donde un particular abusaba de una persona natural, haciéndolo trabajar en horas y solamente, ¿no?, por lo que trabajaba, no por el tema de la valoración de la persona en el trabajo.
Ahí se creó el famoso contrato de intermediación laboral. Es decir, se erradicó los outsourcing, se generó el contrato de intermediación laboral justamente para efectos de seguridad y para efectos de limpieza. Y yo recuerdo con mucho gusto que había una señora de más o menos unos 50 años, trabajando ya mucho tiempo para esas empresas outsourcing, que fue directamente contratada por el Congreso. Para estas personas fue un gran alivio porque de no tener mínimamente un aguinaldo en julio o en diciembre, pasaron a tener todos sus beneficios en esas épocas. Y agradecieron mucho que el Congreso de la República haya eliminado los outsourcing, que son bastante leoninos y sobre todo privados, a modalidades más humanas, como por ejemplo la intermediación laboral, que te permite tener seguro, te permite estar en planilla y sobre todo acceder a ciertos beneficios. Volviendo a las modalidades de participación, tenemos también la asociación en participación. Lo que ya hemos estado conversando anteriormente, se reúnen las empresas para realizar una labor. Pueden ser personas naturales y personas jurídicas, a diferencia de los consorcios que solamente deben ser personas jurídicas. Y finalmente el joint venture. Esta modalidad, este contrato atípico, es la aventura compartida. Esto quiere decir que es una participación conjunta de empresas en la cual se van a asumir todos los beneficios y todos los riesgos. Es decir, al 50-50 para cada uno. Con estas explicaciones respecto de las modalidades de participación y haciendo un recordaris de nuestros contratos de consorcio y su naturaleza, estaríamos dando por terminado esta sesión. Espero que les haya gustado y les doy un alcance de que vamos a ver próximamente los contratos laborales, que difieren mucho de los contratos de locación de servicios. Entonces estemos atentos, les agradezco por la sesión de hoy, muchas gracias.